por la cabeza junto antes de grabar hoy es el tema de cuán ignorante soy, cuán poca cultura general tengo como para poder guiar un podcast, como para poder tener una oportunidad como esta. Y ese miedo, entre muchas cosas que pasaron, fue determinante para que realmente sí lo hiciera. Comprendí que dentro de ese miedo está la posibilidad, ¿no?, de ser ignorante. Y ser ignorante es el beneficio más profundo que tenemos para poder descubrir cosas nuevas, para poder aprender cosas nuevas. Y entonces de alguna manera fue ese bucle, ¿no? El mismo miedo que me hacía no querer estar aquí era el que de alguna manera me convencía de que era necesario estar aquí, de que era importante estar aquí. Y me parece maravilloso que así sea, me parece increíble tener la oportunidad de estar con una persona a la que quiero muchísimo, que admiro muchísimo y que me ha ayudado muchísimo. Hoy oficialmente, gracias a muchas personas, las cuales después nombraré, oficialmente tenemos un podcast nuevo, el podcast Cercanos, un podcast que de diversas maneras, de muchos formatos, intentará traerles a muchas personas que puedan necesitar, puedan intentar comprender en algún punto qué les sucede, pueda de alguna manera converger de muchas maneras a su desarrollo personal. Hoy tengo la oportunidad de traer acá a Jesús David, una persona que me ha ayudado muchísimo, ha formado parte, ha sido de hecho parte fundamental en mi transformación desde hace 2 años hacia acá. Por encima les puedo decir que es, o sea, es un maestro, un profesor de biodescodificación. A nivel personal he tenido la oportunidad de disfrutar de él, de su familia, de ver cómo es un ejemplo congruente de lo que manifiesta, de lo que expanda a los demás. También es un ejemplo él. Algo que me parece realmente de valor, sobre todo en una sociedad hoy en día en que muchas personas manifestamos, comunicamos una idea, pero no siempre damos un ejemplo de ellas. Así que por eso me parece tan valioso tener a Jesús el día de hoy. Jesús, realmente bienvenido al podcast. Muchas gracias. Me hace inmensamente feliz que estés aquí. Me hace inmensamente feliz que seas el primer invitado del podcast. Quiero que en la medida de lo que puedas te presentes y Bueno, primeramente para mí es un placer estar aquí compartiendo hoy contigo y es una oportunidad que es un sueño que se ha hecho realidad en mi vida porque ayudar a contribuir al cambio y la transformación personal de las personas para mí es algo, una tarea muy importante y hace mucho tiempo descubrí que ese es mi propósito de vida aquí en el mundo, ¿sí? Ayudar a transformar la vida de forma positiva a las personas y a comprender también su historia personal y familiar. Porque ese es vamos a decir que es la base de que uno pueda tener una existencia en armonía y congruente con todo lo que uno desea y poder resolver todas las limitaciones que uno en ciertas circunstancias de la vida se le puede presentar. Entonces, bueno, ya como tú dijiste, mi nombre es Jesús David. Yo soy profesor de masaje y de varias cosas más, entre ellos la biodescodificación. Esta es una terapia que comencé a incorporar a mis sistemas de clase de masaje. Daba masaje integral, masaje tailandés, masaje asiático. Y lo incluí como un complemento dentro de la preparación psicológica y conocer también cómo los estados emocionales afectan la salud de una persona en momentos determinados, cómo afectan el soma, cómo afectan la biología. Y entonces empecé a enseñarlo como una parte complementaria dentro del mundo del masaje, pero al mismo tiempo ya me definí, ¿no?, para hacerlo como algo oficialmente único y exclusivo fuera del masaje también. Y ha tenido mucha relevancia en mi vida porque he visto el cambio, la transformación y la curación en la vida de muchas personas que hoy expresan mucha gratitud también por el cambio que han podido lograr en su vida. Y entonces, bueno, tú me dirás. aquí estamos, aquí estamos. No, me parece realmente maravilloso. Parte de lo que digamos que es la bendición de conocer, la bendición de ser capaz de poder ayudar a otras personas es esas experiencias que has vivido, que sé que deben ser muchísimas, y que de alguna forma u otra siento que te construyen también en lo que viene siendo tu propio camino, tu propia vida como tal, enriqueciéndola y volviéndote una persona mucho más experimentada para poder afrontar distintos momentos. Entonces, como que parte de esa construcción espontánea hacia los demás, definitivamente sí o sí repercute mucho en ti y dice mucho de ti. A nivel general, me gustaría que nos vayas comentando en sí qué viene siendo la biodescodificación. Bueno, mira, la biodescodificación es un sistema terapéutico que busca las causas emocionales que puede tener
como base, o sea, una enfermedad, sea de origen fisiológico, o sea, biológico o psíquico, y también experiencias traumáticas que una persona puede haber tenido y que por supuesto estén afectando su vida cotidiana, su desempeño. Entonces, realmente busca el momento en que se programó un impacto emocional o que la persona sufrió un impacto emocional y a partir de ahí, o sea, se ha desencadenado un conflicto existencial en la vida de la persona. Puede ser, como te expliqué, biológicamente o psíquicamente o de forma de experiencia de vida en la hora de desarrollarse y desempeñarse como un ser humano a plenitud. Entonces, de esto es lo que va la biodescodificación. O sea, este sistema ofrece lo que es el camino, o sea, la regresión y reprogramación del inconsciente, buscar el momento que afectó a la persona ese evento o trauma o emociones, que ahora vamos a hablar a continuación específicamente cómo eso se aplica en la vida cotidiana de todos los seres humanos. Y entonces hacer un cambio de información. O sea, en el momento del trauma, de las emociones que experimentaron y que han afectado a la persona, bueno, se hace esa regresión, se cambia la información, se cambia el contenido emocional y la persona, o sea, libera completamente su biología y libera su psiquis, libera su forma de expresar, percibir y comprender la vida también. Todo, todo este método que se enfoca en lo que viene siendo el cambio de información se basa en una cuestión metafísica, o sea, en el mundo cuántico va más allá de la comprensión básica de lo que tenemos hoy en día o vemos ahora Bueno, mismo. la biodescodificación incluye muchos sistemas que han hecho, o sea, que esto sea hoy un método terapéutico. La física cuántica es uno de ellos. Metafísicamente, si lo vemos de esa manera, un curso de milagros también tiene una base espiritual y metafísica o sea, dentro del sistema. La epigenética, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la genética, la biología, bueno, pues todas estas disciplinas agrupan e integran de forma armoniosa, ¿no? Cómo es el desempeño y cómo es que funciona la biodescodificación. Porque explica desde el punto biológico, desde el punto psíquico, desde el punto metafísico y cuántico, o sea, cómo es que puede ocurrir una transformación que afecte todos los niveles de existencia del ser humano. Comprendo. Por eso es que ocurre la curación, ocurre la sanación en la vida de la persona. Cuando indagas sobre biodescodificación, a nivel muy básico, todos te lo reducen a lo que viene siendo un dolor en tal parte del cuerpo, se refiere a tal emoción, a tal trauma o viene de tal lado. Y hasta cierto punto tengo entendido que puede tener vínculo, puede tener sentido, pero me gusta mucho cómo profundizas, cómo expandes esa área, dándole o sea, englobando todo ese contenido de una manera mayor, entendiendo, dándonos a entender que hay repercusiones incluso mucho más grandes. Entre esas, tengo entendido que también está todo el tema de lo que viene siendo el proyecto de vida y los antepasados. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre eso? Sí, claro. Hay que hablar de un libro de Ana, una señora que escribió que se llama Ay, mis ancestros. Entonces, este libro, bueno, pues ya hace muchos años, décadas atrás, ya explica lo que es el transgeneracional y cómo afecta el clan familiar, afecta, o sea, la vida de una persona. Hay que empezar desde el punto de vista biológico. En el momento en que una persona es concebida, que el espermatozoide fecunda el óvulo, la persona tiene una herencia psíquica y una herencia genética que es un 50% mamá y un 50% papá. Ahora, en ese código genético del espermatozoide y el óvulo va contenido toda la historia del clan familiar materno y paterno. Y eso es lo que conforma la biología, la morfología, la forma que va a tener el cuerpo, la herencia psíquica y los patrones conductuales de personalidad, de carácter que puede tener una persona y la forma en que percibe la vida es muy importante. Entonces hay que entender que todo es una herencia biológica y psíquica. Entonces la persona tiene tres momentos en su vida, o sea, que puede expresar esa historia o esa herencia familiar. Uno es la vida contemporánea. O sea, la vida contemporánea de la persona puede vivir un conflicto determinado que programe en el futuro un evento
que puede ser una enfermedad física, psíquica o un problema de repetir conflictos. Y, o sea, las historias se repiten una y otra vez y actúan sobre la vida de la persona. La persona está guiada a través del inconsciente, ¿entiendes? Y entonces no sabe cómo escapar de ese bucle. Cómo esas experiencias se le repiten una y otra vez, aunque cambie de escenario, cambien las personas, pero en esencia la historia sigue siendo la misma. Viven la misma experiencia. Comprendo. Entonces, lo más importante de todo esto es entender, o sea, la vida contemporánea puede estar influenciada por lo que es el proyecto sentido de vida de la persona. El proyecto sentido de vida ocurre 9 meses antes de la concepción del embarazo. O sea, lo que mamá pensaba sobre la maternidad, todas las experiencias que vivió 9 meses antes de quedar embarazada y papá también, hasta el momento del embarazo y los 3 años de edad, programan el 80% de la vida de la persona. Eso es el proyecto y el sentido de vida que el ser humano le va a dar a su vida. Es decir, que ya en ese momento es muy importante, o sea, que los padres o las personas que desean ser padres tomen conciencia de cómo perciben la vida, lo que piensan sobre los hijos, si son hijos deseados, si son hijos no deseados, pues bien, va a influenciar muchísimo a nivel emocional, psíquico y las actitudes, las personas con las que el individuo que nace va a relacionarse en su vida. Y entonces, más atrás está lo que es el clan familiar, el transgeneracional, que aporta un 15% Oh, de peso en toda la estructura. Es ahí donde cuando una persona vive una experiencia negativa, una enfermedad, y está en el transgeneracional, se conoce como un conflicto programante estructurante, que viene estructurado por su clan familiar. Puede que en la regresión uno llegue al proyecto sentido de vida al momento en que fue concebido la persona y bueno, ahí es que se haya programado el evento que está afectando en la vida contemporánea al individuo, ¿me entiendes? Por eso es muy importante la regresión y reprogramación del inconsciente viaja en esas 3 líneas, o sea, en esos 3 momentos de la vida de la persona, la vida contemporánea, proyecto sentido de vida y el transgeneracional. comprendo. Por lo que estuve viendo, el proyecto sentido de vida es el que más carga tiene sobre uno, ¿no? Sí, porque es la herencia, es la herencia. Imagínate que toda la información que mamá y papá heredan de su clan familiar es lo que van a proyectar en el momento en que conciben el embarazo, que conciben a un niño. Está ahí la máxima idealización del clan familiar y de ellos como seres humanos, como padres. Entonces, eso influye y determina muchísimo. Sería interesante, me gustaría proponer un ejemplo para los espectadores sobre este tema. Me recuerdo cuando hice la primera sesión contigo, que analizamos muchísimas cosas, y por poner un ejemplo de proyecto sentido de vida, mis padres querían una niña, y eso convergió a que muchos factores en mí, tanto en mi físico como en mi comportamiento, en mi personalidad, el nivel de sensibilidad que tengo, el nivel de empatía que tengo, lo protector que soy hacia los demás, convergieran en algún punto debido también a eso, a lo que viene siendo el tema de ellos querer una niña. Entonces, de algún punto se ve tangiblemente cómo lo que los padres deciden y proyectan en ti tanto de manera consciente como inconsciente. Yo creo que aquí está realmente la cuestión de esto. Los padres no proyectan de manera consciente lo que quieren en ti. No es como decir, voy a elegir esto porque es lo correcto. Ellos claramente tienen afanes, tienen realmente cosas que quisieran ver en uno de manera inconsciente, que no se dan cuenta que están pasando. Son estímulos que en ellos están presentes, como que quisiera que mi niña fuera así o que mi niño fuera así y hacer tal cosa, tal actividad. Todas esas cosas ya están programando. Entonces, lo que viene siendo a la persona en sí al nacer. Entonces, me comentas, tenemos un 15% de lo que viene siendo los antepasados, tenemos un 80% de lo que viene siendo el proyecto sentido de vida. Ese 5% restante, Es de la persona. Es la libertad que puede tener la persona realmente. Mira, es muy importante todo lo que tú has dicho y es muy importante señalar, Seba, que el inconsciente es lo que dirige la biología y la vida de una persona. El inconsciente es la parte de la mente que controla un 95% de la psiquis del ser humano. El ser humano solamente con su neocortés es un 5% consciente, o sea, de la información que procesa, un 5%. Entonces el resto del 95% es inconsciente.
El inconsciente controla la biología, el ADN, el sistema endocrino, todos los sistemas fisiológicos del cuerpo son regidos por el inconsciente. Y es ahí donde está la mayor parte de la información del clan familiar como proceso evolutivo de la especie humana. Eso, por ejemplo, lo puedes ver en los animales. En un perro, tú puedes decir, un perro, qué inteligente es, pero ese perro tiene la información de todos los que le antecedieron. El ser humano es igual. Tú ves niños que tienen facilidades para la tecnología. Dice, ¿quién le enseñó? Un niño de 2, 3 años que tiene capacidad de manejar un móvil o programas y entienden cosas que el ser humano adulto no normalmente no, Que tuvo que hacer un no tiene. esfuerzo consciente para Exacto, aprenderlo. no tiene esa habilidad. Entonces, no venimos en blanco. Vinimos con un 95% de información. Y a nuestra vida, como especie humana, solamente incorporamos un 5% más. Nosotros somos los decisores de que dentro de ese 5% generemos el cambio suficiente para tener una vida en paz. Bueno, realmente ¿O no ese es así? 5% te sirve para reaccionar. Reaccionar a la Ya, programación. comprendo. Buscar la lealtad al clan. O sea, si mis padres querían que yo fuera de esta manera a un nivel inconsciente o mis abuelos, pues yo voy a buscar automáticamente vivir esas experiencias, incluso cuando conscientemente yo sé que me están afectando. Ejemplo, hay personas que repiten ejemplos, por ejemplo, una abuela que tuvo un marido alcohólico y abusivo, entonces la hija busca tener una pareja alcohólica y abusiva, la nieta busca tener una pareja alcohólica y abusiva y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? La gente no piensa, no se da cuenta de las cosas que están mal. Pues bien, muy importante, el proyecto Sentido de Vida se vive siempre por o reparación, por repetición y por oposición. Pero al final siempre la persona tiene la tendencia a repetir las mismas experiencias similares a las del clan o los de los ancestros o de los padres. Y hay que explicar ahí la teoría de los dobles, o sea, cuando una persona es doble de alguien de su clan y cómo va a tener una fidelidad a repetir sus experiencias y sus historias. Vamos a entrar eso en detalle en Un poco cuestión, más, bueno. en minutos. Entonces, muy importante saber eso. Hay, por ejemplo, parejas, yo he visto en familias, o sea, en que una abuela tenía un marido alcohólico y la hija rechaza completamente el alcohol, pero se busca una pareja que le gusta tomar. Se enamora, pero esa mujer reacciona de forma reactiva, o sea, rechaza las borracheras, el ambiente de fiesta, de hecho no consumen nada, nada de bebidas alcohólicas. La hija es exactamente igual. Comprendo. Pero hay una parte de la vida de la hija que sí tiene una vida un poco descarriada y que sí consume en una etapa mucho alcohol, tiene tendencia a ese tipo de adicción y con el tiempo ya rechaza después absolutamente. Más nunca en mi vida veo. Entonces te das cuenta que son actitudes que las personas repiten. Lo que son los abortos, mira, los abortos, los programas, hay programas que son de no tener descendencia, que eso afecta en múltiples áreas, la vida de la persona, en la Lo vida sé. económica, financiera, buscar parejas que no quieren tener hijos o no es el momento apropiado o conflictos con la casa, no hay un nido donde poder crear una familia y todo eso viene atado, todas esas circunstancias vienen atadas con un programa de no tener descendencia. Entonces, por ejemplo, antiguamente los padres elegían con quién eran los hijos, con quién se iban a casar. O sea, nuestros abuelos, bisabuelos y más hacia atrás, bueno, todas estas generaciones, la familia elegía, va a ser tu marido, esta va a ser tu mujer y se van a casar. No era una elección personal, era una elección familiar. Claro. Entonces, el divorcio no existía. Hay mujeres, abuelas que sufrieron que el marido le pegara a los tarros, viniera Maltrato. borracho, o sea, llegara y obligadamente, o sea, obligatoriamente tuviera relaciones sexuales, Que eso es violación, ¿no? que es violación. Porque siempre se amplifica violación desde el punto de vista de dos extraños y no, perfectamente puede ser alguien con quien tengas un vínculo como si fuese tu esposo o tu marido. Exactamente, exactamente es así. Entonces, en ese aspecto, imaginemos esta abuela o bisabuela que adquiere un gran resentir hacia el hombre, un odio y un resentir, y empieza a pensar sobre sí misma.
ser mujer es una desventaja. El hombre siempre tiene la libertad de hacer lo que quiera, yo no tengo posibilidad de elegir, la mujer no se podía expresar con la familia, no podía pedirle ayuda a la familia porque entre Claro. marido y mujer nadie se puede meter. ¿Mm? Entonces, ese odio y ese resentimiento de la mujer hacia el marido programa el inconsciente para rechazar la maternidad, rechazar ser mujer, rechazar tener hijos y sobre todo hijos varones. Yo he visto muchos casos en que hay clanes familiares en que todos los hombres mueren jóvenes o tienen accidentes o los hombres tienen problemas para procrear o se topan mujeres que los odian de todas las relaciones que tienen. "Ah, mi mujer me odia", al final es un caos o se divorcia y la mujer no quiere que vea a los hijos y en fin. Y eso viene con odio transgeneracional de la mujer hacia los hombres. En las mujeres se programa el rechazo a la maternidad. Las mujeres no quieren ser madres. O sea, todo converge por un lado, por el otro, converge en el punto de que no haya reproducción en esa. Exactamente, y cuando no, o cuando quiere tener hijos, decide tener hijos, entonces no encuentra la pareja apropiada, o la pareja no quiere, o la pareja es infértil, o hay problemas económicos, se crea una crisis existencial donde el dinero escasea, el hogar escasea, y todo es un programa de no tener descendencia. Comprendo. Y se ve mucho en familias que fueron muy numerosas, abuelas que parieron muchísimo, y después las nietas no pueden parir o quieren tener hijos y no pueden o tienen entonces biológicamente quistes, fibromas, miomas, cáncer de útero Comprendo. y entonces ahí cuando tú haces la regresión y reprogramación del inconsciente donde esa persona ve la historia de su abuela, ve lo que sufrió su abuela, entiende y comprende qué fue lo que pasó. Entonces la persona expresa todas esas emociones silenciadas que ha heredado de su abuela, las expresa, las libera y libera su biología de esa carga emocional. Entonces ya ahí es donde ocurre el proceso y la transformación genética con un nuevo cambio de información, donde la mujer acepta la maternidad, acepta ser, o sea, la feminidad, ser mujer, ser madre, todo lo que implica, y se libera de haber heredado esta experiencia, esta información de su abuela. Se hace un duelo con la abuela. Comprendo. Entonces, muy fácil saber y conocer los dobles cuando tú eres una persona doble de tu mamá, tu papá o tus abuelos, bisabuelos o de alguien en el clan. Se es doble cuando una persona es concebida o nace en la fecha de nacimiento o fallecimiento de algún familiar. Es decir, tú naciste en la fecha de fallecimiento de tu abuela, eres doble de Te tu toca, abuela, te toca. o eres concebido en el momento de la fecha de fallecimiento de tu abuela y eres doble de esta abuela. ¿Entiendes? Entonces hay múltiples dobles. Está doble por la fecha de nacimiento y fallecimiento. El año no importa, solamente el día y el mes. Y Comprendo. vamos a hablar de las columnas de afinidad también, para que ya las personas tengan el conocimiento y puedan analizar introspectivamente, ¿no? De quién pueden ser doble en su clan familiar y puedan ir comprendiendo su vida, qué es lo que les ha pasado, qué es lo que les ha ocurrido. Pues realmente esto no lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en ninguna parte, tiene que ser que choques con la verdad o pases algún curso de los pocos que se ofertan y realmente entonces comprendes muchas cosas de tu historia personal y de tu historia familiar. Entonces, bien, ese es doble, como ya expliqué, por la fecha, cuando eres concebido en la fecha de nacimiento, fallecimiento de algún miembro de tu familia. Se es doble por el carácter similar. O sea, cuando tienes el mismo carácter de alguien en tu clan familiar, eres doble de esta persona. Se es doble por parecido físico, por profesión. Repetir la profesión de maestro y bueno, un abuelo maestro, el nieto es maestro también, o médico. Y hay muchas historias de médicos o de profesores en el clan. Siempre se es doble por profesión o por repetir las enfermedades también. Gente cáncer, otra persona con cáncer o asma y otra persona con asma o diabetes o hipertensión. Todo eso es que llevas la información de esta persona y no necesariamente tiene que ser dentro de la fecha de nacimiento, como expliqué. No Por hay. carácter, por profesión, por parecido físico, por enfermedades.
También en las columnas de afinidad, los rangos de hermandad. Cuando una persona, por ejemplo, papá es hijo único y el hijo es hijo único, pues bien, por ser hijos únicos, o sea, el rango de hermandad, haber nacido de primero, ya adquieren y heredan la misma información. Los hijos que han nacido de forma segunda, mamá fue la segunda en nacer, después tú eres el segundo en nacer, bueno, eres doble de tu mamá por rangos de hermandad. Comprendo. ¿Ok? También están los abortos. Está el síndrome del yaciente. Síndrome del yaciente es cuando tú eres doble de una persona que falleció y nunca llegaste a conocer. Ejemplo, eres doble de un abuelo y nunca conociste a tu abuelo. Claro. Eres doble o sea, eres el síndrome del yaciente. Voy a explicar en qué consiste eso. Ocurre exactamente igual en los abortos. Si tu mamá tuvo abortos antes de que tú fueras concebido y tú vienes a continuación después, ya heredas el proyecto sentido de vida de esta persona que fue abortada. Pues es una información que se quedó ahí que hay que asumir de alguna manera. Exactamente. El que viene a continuación carga con esta herencia, la información del muerto. Entonces, el síndrome del yaciente son las personas que son o muy hiperactivas o muy hiperpasivas. Piensan en blanco y en negro sobre un mismo tema, o sea, dos puntos diametralmente opuestos sobre un mismo tema. Quieren ir en la vida por la derecha y la vida los lleva por la izquierda. Es decir, que fueran dos personas. Exacto, dos personas dentro de ti y entonces puedes lograr metas personales en tu vida o cosas hasta un punto. Pero tenemos que recordar que los muertos no tienen derecho a realizar nada en la vida porque están muertos. Entonces, esas personas se les dificulta mucho cualquier proyecto o meta personal que se propongan. Casi siempre están a punto de alcanzarla y se les va de la mano. Yeah. Punto de conseguir un trabajo, de terminar una carrera, de conseguir aumento, escalar en ascensos. En ascensos en el empleo, o sea, en su trabajo. Y es así, es como que están a punto de alcanzar las cosas y lo que hacen es empujarla con las manos, nunca llegan a tomar su meta, ¿entiendes? Entonces ese es el síndrome del yaciente. Se ven también casos de autismo también. Comprendo. O sea, es interesante. Y es muy, muy importante porque una persona puede tener el yaciente, ser yaciente de 3 o 5 personas, no solamente de uno. La carga informacional que tiene es brutal, ¿no? Muy, muy brutal. Muy, muy brutal. Y son personas que tienen tendencia a la depresión, a vivir en el aislamiento, a no sentirse comprendidos por nadie en la vida. Aunque tenga personas que lo comprendan, que le estimulan, no se sienten amados. Que está cargando con un nivel de... sin ofender a ningún acento, pero es un lastre que está cargando que se la... Exactamente. Es demasiado. Se ve mucho en los abortos. Hijos que mamá, o sea, abortó antes, después tiene un hijo que lo deseó con la vida, pero este hijo se siente como que nunca ha sido querido. Increíble. Dice, mi mamá no me quiere lo suficiente, yo siento que no me ama lo suficiente. Son personas que se convierten en pulpos emocionales, tienen grandes carencias afectivas, buscan la validación constante en los demás, hacer cosas para que los demás lo gratifiquen, lo aplaudan, lo validen. Tienen una necesidad de reconocimiento muy grande en la vida porque se siente que no son reconocidos por su familia. Imagino que con las parejas pasa lo mismo. Con más amor que le den, nunca se sienten amados. Es como el agujero negro del universo, se traga, o sea, pero nunca se llena. Es un vacío emocional. Entonces cualquier demostración de amor es insuficiente. Son personas que tienen grandes dependencias emocionales con la pareja. Clásico que escuchas, te necesito para vivir, no soy nadie sin ti. Duro eso. Si me dejas, no sé, me muero, no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, necesitan un alimento, una fuente de alimento emocional constante. Porque realmente tienen una carencia de amor propio muy grande. No se aman a sí mismos. Y viven un egoísmo. Son capaces de hacer mucho por los demás y por sí mismos no hacen nada. Claro. Siempre ellos están en el último plano. Prioridad es la pareja, prioridad son los amigos, prioridad es la familia. Son prioridades y ellos están ahí existiendo. Son solamente un apoyo para los demás. Como tal, no tienen derecho a la vida. Recordemos que es un muerto. No. El muerto no tiene derecho a realizarse en la vida.
Y entonces es muy importante porque cuando se hace una vez más la regresión y reprogramación del inconsciente, la persona se libera de esta carga emocional, de este rechazo de mamá al momento de desear ser madre. Hay que hablar que es muy importante la mamá en el óvulo, y para el tema de las mujeres, las hijas, o sea, que nacen, o los hijos que nacen mujeres, que van a ser mujeres, madres, pues cargan con toda la historia de las madres y de las abuelas y todas las historias de las mujeres del clan. Todo lo que haya vivido las mujeres en el clan con respecto a la maternidad y a su desempeño, pues las mujeres los heredan en el momento de ser concebidas. Y en el momento en que van a parir y van a dar a luz, pues pasan toda esta información a las nuevas generaciones. Es decir, que tu mamá te pudo haber querido y te pudo haber deseado, pero a su vez su abuela, o sea, tu abuela, no la deseó a ella, no quería tener otro hijo más, pero bueno, no existía ni el preservativo. Claro, claro. Y entonces obligatoriamente quedó embarazada, tuvo que parir nuevamente, y tú heredas esta información de que si eres doble de tu mamá te sientes como que no eres amado por tu madre. ¿Comprendes? Porque mamá no fue deseada y tú, al ser doble de tu madre, te sientes como que no eres un hijo deseado también. Comprendo, comprendo. Y es decir, todos estos dramas familiares, todos estos dramas se van heredando de una generación a otra, y las personas lo viven y no saben el por qué. Son preguntas existenciales, o sea, y conflictos existenciales que puede vivir el ser humano, y que desde este punto de vista, desde la biodescodificación, todo tiene una explicación, tanto biológica como existencial, y la persona puede comprender la historia de su clan familiar. Muy importante que cuando la persona sana, no solamente sana a ella, sana su clan familiar, Claro. sana 4 generaciones hacia atrás y libera 4 generaciones hacia adelante, 4 descendencias más. O sea, uno se puede convertir en el sanador del clan de uno. Exactamente, cuando te sanas, te conviertes en el sanador y en el liberador de tu clan familiar y en el ancestro que sanó a sus descendientes. Qué bonito eso. Y es algo muy maravilloso, porque esta es la muestra de amor más grande que puedes vivir contigo mismo, con tu clan familiar y con tu descendencia también. Es interesante, Jesús, teniendo en cuenta todas las cosas que hemos comentado y cómo la información va repitiendo patrones todo el tiempo. Esto explica por qué hay muchas personas que cambian su estatus de vida, cambian de país, cambian de ciudad, en su empleo mejoran, suben de rango. O sea, hay un avance. De alguna manera se puede decir que hay un avance en su vida, pero aún así se encuentran contra el mismo tipo de escenarios. O sea, se encuentran con la misma cantidad de escenarios y el mismo tipo de personas, como que si se repitiera vivir lo mismo una y otra vez. Por ejemplo, personas que son sometidas, personas que le maltratan o personas que son aduladas, y así cierto tipo de comportamiento que se puede repetir. ¿Eso contiene o tiene que ver con el nivel de información que cargan? Sí, mira, es muy importante. El ser humano normalmente se autoevalúa a sí mismo y se califica de acuerdo a su personalidad e identidad, de acuerdo a las cosas que ha vivido, las experiencias que ha tenido en la vida. Y esto es un error. Hoy en día podemos decir que es un error, porque la persona, como tiene un 95% de herencia de información, no tiene identidad propia. Es una identidad heredada y que va a ir enriqueciendo de acuerdo a lo que ya está estructurado, el tipo de experiencia que debe de vivir de acuerdo a la información que herede de su clan familiar o de las personas que sean dobles. Como estaba explicando anteriormente, hay personas que pueden ser dobles de 5 ancestros, o de los padres, los abuelos, bisabuelos. Hay personas que pueden ser dobles de 19, de 20 personas, y cada una de estas personas conforman una parte de la psiquis del ser de este individuo, de este ser humano. Entonces la persona vive muchas programaciones, o sea, los conflictos de cada uno de estos miembros del clan los vive en su experiencia de vida cotidiana. ¿Por qué? El clan tiene necesidades que no han sido satisfechas. Los padres muchas veces en su proyecto sentido de vida ponen necesidades o frustraciones, cosas que ellos no fueron capaces de hacer, y quieren que los hijos cumplan esas expectativas, cumplan ese rol de lo que ellos no fueron capaces de lograr o ser.
Y entonces los hijos cargan y nacen con esta responsabilidad del clan familiar y les crea un rango de lealtad familiar invisible a su clan que los lleva de la mano y corriendo Entonces podrían encontrarse con situaciones repetidas todo el tiempo, aunque todo el estén en tiempo. distintos lugares, aunque crean que cambian su... Exactamente. Vamos a poder ejemplificar esto Exacto, me para que gustaría. sea mucho más fácil. Mira, he tratado personas, o sea, en el caso de una muchacha que fue violada 5 veces a lo largo de su vida y esta muchacha tuvo 22 abortos, 11 abortos antes del único hijo que tuvo y después 11 abortos más, 22 abortos en total. La abuela de esta muchacha, la abuela materna, fue abusada también, fue violada y ella era doble de su abuela. Ella cargaba con esta información y a edad temprana empezó a vivir lo que era el tema del acoso sexual, ¿me entiendes? Las mujeres tienen tendencia a callar todas estas historias de abuso, hay muchas historias de incesto, donde padres o padrastros o tíos han abusado de las mujeres y las mujeres como que se lo caen. El mayor error es ese, porque al no expresarlo, no expresar las emociones y los sentimientos, programan este evento traumático a lo largo de la línea del tiempo y inconscientemente las próximas generaciones heredan esta información y las mujeres que vengan van a ser igual acosadas, abusadas de igual manera. Comprendo. Entonces, fíjate los niveles de lealtades invisibles. Si te topas otra mujer que no tenga esta información, nunca sigue, vaya, ni la han mirado en la calle. Comprendo. Pero hay mujeres que no, van a una parada, van a la cola de la farmacia, se montan en una guagua y es el acoso constante sobre ellas. Y es un programa de violación y de abuso que tienen. Ah, He visto también otros casos de lo que es el tema de infidelidades, parejas que buscan, o sea, mujeres u hombres que buscan como pareja infieles, mujeres u hombres que le sean infieles todo el tiempo. Y dicen, no, desde mi primera relación siempre me han pegado los tarros. Es que inconscientemente esta persona está programada para buscar este tipo de personas. No es que todos los hombres y mujeres que se topen sean así, sino es que el tipo de hombre o mujer que atraen a su vida tienen este tipo de información que se corresponde. Entonces, para que sea más fácil entender todo, vamos a hablar de las leyes del inconsciente y las leyes que rigen el campo cuántico. El inconsciente vamos a conocer que es inocente. El inconsciente es inocente, claro. es atemporal, todo lo cree, lo real, simbólico o imaginario, todo lo archiva. Es el disco duro, la base central de datos de toda la especie humana. Y ahí se va archivando toda la información para que las próximas generaciones sepan cómo vivir las experiencias o sepan cómo cuidarse de ese tipo de circunstancias. Pero realmente para que puedan cuidarse tienen que vivir la experiencia. Están condicionados ya a repetir las historias. Entonces, bien, como explicamos, el inconsciente es inocente, es atemporal, lo real, simbólico, imaginario, para él siempre va a ser real. Entonces, toda información que la mente contenga va a experimentarlo como un nivel de realidad extremo. Personas que tienen tendencia a la depresión por bobería. Tropecé con la silla, no, me deprimí ya, tengo ganas de suicidarme por chocar con una silla. Un ejemplo hipotético, ¿ves? Porque tienen programas de suicidios que han habido anteriormente en el clan y de depresiones. Muchas personas han sufrido, han tenido depresiones y esta persona a nivel inconsciente tiene esos pensamientos constantemente. No sabe de dónde le vienen. Puede estar todo muy bien alrededor suyo y en su vida personal todo puede estar marchando perfectamente bien, pero sin embargo hay una idea que tiene que ver con el suicidio. ¿Entiendes? Me llama la atención teniendo en cuenta esto que comentas. O sea, hay cosas muy importantes. Tú lo dejas claro, el inconsciente ve las cosas como una verdad, como una realidad. De ahí es la importancia del término de identificarse o no con los pensamientos. Y disculpa que te interrumpa, muy importante, el inconsciente, para el inconsciente el otro no existe. Cualquier cosa que tú creas sobre ti mismo o sobre otra persona, lo que te gusta y te disgusta es realmente
la información que tienes tú, todo lo que puedes percibir en tu entorno. Y muchas veces hay que hablar de la percepción, porque la percepción no es lo mismo que la realidad. La realidad puede ser una y la persona percibirla de una forma completamente diferente de acuerdo a la información que tenga. Y eso se ve cuando dos personas viven una misma experiencia, pero lo toman de forma diferente. El evento lo viven de forma diferente. En terapia nos habla mucho de eso, que iba a comentarte, sobre cómo decodificamos la realidad. Esa decodificación normalmente, en base a lo que viene siendo la mente, se basa en todos esos programas que ya están. Es por eso que se crea esas conexiones a nivel neuronal, esas conexiones en base a la negatividad. Es como que no estoy bien y me levanto, salgo a la calle, veo a Henry, lo saludo, Henry no me saluda, vergüenza. O sea, siento vergüenza porque no me saludaron. Qué desdichado soy, Henry no me saluda. Voy a recoger un mandado, cuando llego tengo que esperar 5 minutos porque la persona no está ahí, llego tarde. Qué desdichado soy. Y se va creando esa conexión de negatividad donde todo te parece negativo, todo te parece mal, porque realmente estás decodificando la realidad de esa manera en base a los programas que ya tenemos. Exactamente. Lo bueno es algo que, según tengo entendido, y soy un ejemplo de ello, o sea, porque lo he podido hacer, puedes ir cambiando eso, o sea, puedes, ya sea con fármacos, también con terapia, puedes ir regulando la química en tu cerebro e ir comprendiendo cómo vas decodificando la realidad. Y sobre todo, o sea, al no negar lo que está sucediendo, comprender las emociones, observarla, liberarla, te das la oportunidad de ir bajándole ese nivel de importancia que le das a las cosas. ¿Y dónde influye esto? En el nivel del inconsciente. El inconsciente todo el tiempo te manda información, porque es como dice, él es inocente, es ingenuo, él te dice, mira, cuídate de esto. Si tú le dedicas mucha energía a eso, él te lo va a seguir mandando. Por eso es que a veces tenemos temas que nos duelen y siguen enviando el mismo tema, porque le estamos dedicando mucha energía. Sin embargo, si le bajamos los niveles, si aceptamos esa emoción, la liberamos, él va comprendiendo que ya no tiene el mismo efecto en ti. Te manda los mismos patrones, ejemplo, vas a tropezar, se van a burlar de ti, no eres suficiente, no vayas a hacer esto. Cuando ve que tú no le dedicas el mismo nivel de energía, porque ya no te afectan de la misma manera, él empieza a recesar en esa área. O sea, incluso ves los patrones llegar, los pensamientos, y no te afectan de la misma manera. Pero sobre todo, o sea, ahora, ¿por qué es tan importante la información que tú das? Porque complementa la parte psicológica, te da una idea de comprender por qué es así. Está bien la parte de entender que te quieren cuidar, o sea, el inconsciente te quiere cuidar todo el tiempo, es una persona ciega, es como un ente ciego que te quiere cuidar, como dice Rancel, el psicólogo. Pero es bueno comprender con toda esta información que tú das por qué es así, a qué se debe que tengas tanto miedo, a que tengas estos miedos todo el tiempo. Y me parece maravillosa la información que estás dando. Vamos a hablar de las emociones. Las emociones son lo que graban las experiencias en el inconsciente y lo que le dan una connotación o un nivel de importancia relevante para la vida de la persona. Ejemplo, hay 5 emociones básicas. Una es el miedo, el asco, la alegría, está la ira y está la tristeza. El miedo te hace huir o atacar, te hace enfrentar, o sea, y de hecho tiene un efecto biológico porque triplica tu fuerza un 300% con la descarga de adrenalina que viene del miedo y te sirve para superar un peligro físico, o huir o luchar. Importante es eso. Sigue con tu idea, Sí, pero importante es que aquí estamos hablando de lo que es un miedo real. Ese miedo que es real, que te tensa la piel, que te ruboriza. Estamos sí. hablando de ese miedo, no de los temores que solemos tener ante las paranoias de la mente. Para el miedo, o sea, el miedo para el inconsciente puede ser real, simbólico, imaginario y se vive a un nivel biológico igual. O sea, tú puedes, por ejemplo, eso lo ves en un niño. Un niño ve una película de terror y ve un monstruo y piensa que los monstruos existen. Y aunque eso es algo irreal, es Claro. ilusorio, para su inconsciente es algo real, incluso para un adulto también. De momento sale un bicho en la pantalla, en la película, y la gente se asusta. Y tu biología está respondiendo a esta información porque, como te expliqué, el inconsciente es algo que es inocente y todo lo graba, todo lo cree, todo es real para él, lo real, lo simbólico y lo imaginario. El miedo te hace huir o atacar, te ayuda a sobrevivir de un peligro físico. El asco te ayuda a vomitar algún veneno, algún alimento que esté descompuesto. La tristeza te hace buscar ayuda de otras personas. La alegría pues te hace buscar emociones positivas o situaciones y circunstancias positivas que refuercen esas conexiones con la alegría. Comprendo. ¿Entiendes? Entonces, y la depresión te hace igual buscar ayuda, te hace apartarte también de gente que te puede afectar en un momento que te haga sentirte mal.
¿entiendes? Entonces te hace aislarte realmente. Entonces las emociones tienen una función biológica que tienen que ver con la supervivencia del ser humano. O sea, son necesarias. Son necesarias, son biológicas. No, o sea, es una reacción que está en tu biología, en tu ADN, y no se pueden controlar. Por eso es muy importante expresarla. Entonces, estas son las emociones primarias. Ahora, cuando una persona tiene un trauma y empieza a crear, a tratar de superar el trauma, y empieza a crearse expectativas, a pensar sobre lo que le sucedió, a tratar de generar ira para sentirse fuerte, ¿entiendes? Y entonces evitar pues como esto no me afecta, aunque realmente estén destruidos, pero bueno, se reafirman como un mantra, esto no me afecta, no me afecta, no me afecta, no me afecta. Nunca expresaron la tristeza o el miedo que sintieron y entonces superponen la ira sobre el miedo o la ira sobre la tristeza. Cosa que cuando venga una situación que haga que la persona le afecte y le genere tristeza, la persona reaccione de forma violenta. Porque es el patrón que conoce. Claro, porque enmascara la emoción primaria, ¿entiendes? Entonces, hay muchas personas que viven así. Son personas que aparentemente son muy fuertes, pero toda fortaleza nace de una debilidad. Son defensas que la persona va construyendo alrededor de sí y empieza a vivir en aislamiento o a reaccionar de forma reactiva, sobre reaccionar sobre una situación determinada. Explotan literalmente. Y a veces las circunstancias no ameritan ese nivel de explosividad. Entonces, cuando uno hace la regresión y reprogramación del inconsciente, es muy importante llegar a la emoción primaria. Porque he visto casos donde la persona está triste, se siente triste, y cuando está haciendo el viaje al inconsciente sale la ira. No, yo odié a mi papá. Odié a mi papá porque mi papá se fue de la casa. A partir de ahí me pasaron cosas malas, cosas negativas, porque mi papá no me protegió, etcétera. Y entonces, pero la emoción real es la tristeza. Mi papá me abandonó y más nunca me vino a ver. Claro, es la negación de la tristeza la que provoca que esté la ira ahí. Exactamente, porque la persona busca evadir la realidad. Hay una cuestión que eso es una defensa de la psique, o sea, una defensa psíquica que tiene la mente que busca evadir la realidad. Y el 99, vamos a no ser tan radicales, para mí el 99% de las personas evaden la realidad en diferentes áreas de su vida. Ejemplo, la persona que tiene una personalidad sumisa o tiene un programa de sumisión y entonces cuando viene la persona que es agresiva o que le impone las cosas o que es inquisidora y la obliga a someterse a situaciones o circunstancias que esta persona no quiere y encima de eso la culpabiliza, tú eres culpable de lo que ha pasado aquí. Y la gente asume de forma sumisa, no es verdad, yo soy el culpable o la culpable de todo, es mi responsabilidad que esto no haya salido bien. Y cuando la otra persona también tiene responsabilidad o toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido de forma negativa. Entonces hay que ver ahí, porque son personas que evaden la realidad. Hay personalidades que son evasivas, que están constantemente evadiendo y justificando las cosas. Si tienen un problema, no quieren resolverlo. El clásico, se dejan meter el pie. Sí, sí, sí. O son personas que buscan circunstancias donde los demás o sea, actúen, tengan actitudes agresivas con ellos. Muy permisibles. Y entonces lo permiten todo. Todo se lo dejan quitar, todo lo prestan, no, la gente los estafan, entonces no reclaman nada. Evaden la realidad y sobre todo que lo justifican. Están las irrelevantes, que la irrelevante le da lo mismo que las cosas salgan bien que mal. Son gente despechada, no le importa, aparentemente no le importa nada. En el ámbito familiar igual, no le importa también cómo salga el trabajo. Lo de él es matar el tiempo, existir. Son una personalidad también que va de la realidad. Supongo que es el que más huye de todos, está huyendo todo el tiempo. ¿No? El irrelevante es así, no se compromete con nada. Son personas que tú ves, no se comprometen ni en las relaciones de pareja, ni se comprometen con el trabajo o un proyecto, no se comprometen con la familia, no se comprometen con las responsabilidades. Son irrelevantes, ni con los hijos, con nada. Son irrelevantes hasta con ellos mismos.
Comprendo. Está el que es inquisidor, que es una persona que busca juzgar constantemente y evaluar las circunstancias, lo que le rodea, y siempre está acusando. Está buscando un culpable y está buscando una víctima. Culpabiliza a una persona determinada y entonces victimiza a la otra. Comprendo. Por ejemplo, madres que son sobreprotectoras y entonces tienen un hijo o una hija y le dice que todo lo que pasa en la relación de pareja, el otro es el culpable. O sea, la pareja es el culpable y el responsable de todo. Y ellos son los pobrecitos que se dejan meter el pie y todo lo malo le pasa y entonces el otro que los manipula. Son madres que son inquisidoras, buscan victimizar a los hijos y buscan culpabilizar a las parejas. Conozco. Y tiene también que ver con que han vivido esas situaciones de sumisión o tuvieron padres inquisidores. Entonces son las personas que no están de acuerdo con nada. O sea, tú haces una cosa y obtienes un resultado positivo y te dicen, pudiste haberlo hecho mejor. O incluso, Cumpliste con tu deber, no has hecho nada extraordinario. O sea, no felicitan, no ven nada positivo. Todo lo ven como que pudo haber sido mejor. No viven el resultado real porque tienen siempre unas expectativas de superioridad, de perfección constante. Son gente perfeccionista y siempre están criticando a las parejas y diciéndole lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Tienes que hablar así, tienes que conducirte de esta manera. Y es así, ese es el clásico inquisidor. personas Los padres también. Hijos que sacan buenas notas, sacaste 97, en vez de decir felicidades, tenías que haber sacado 100. Ve a la revalorización. Hay padres que son de esa manera, actúan de esa manera, son inquisidores. Y tienen que ver con que tuvieron padres inquisidores también, porque como expliqué, toda la información es heredada y una persona hasta que no toma conciencia de eso y se desvincula de su información y del yo, el yo ilusorio que ha creado sobre sí mismo, la identidad que tiene sobre sí mismo, el ego que ha construido, no puede cambiar nada, no puede cambiar su comportamiento, la forma en que se relaciona con los demás, en la forma en que se comunica. Está también el hiperracional, que es una persona justificadora. Todo lo justifica, todo tiene una explicación. Pasa algo mal, no, pero esto tal vez pasó por esto y esto. Esto pasó lo más seguro por esto. Entonces están buscando racionalizar todos los eventos, racionalizar las emociones, no las expresan. Entonces son también todas estas personalidades evasivas, irrelevantes, inquisidoras y hiperracional distorsionan la realidad. Son personalidades que a veces pueden ser un coctelito. Es decir, a veces se manifiestan en distintos momentos. Exacto, y una persona puede tener varios tipos de estas personalidades, o uno en específico, o que predominen uno o dos, pero todas distorsionan la realidad tal como es. Se hacen una interpretación de la realidad. Y eso afecta mucho lo que son las relaciones personales, la comunicación directa y asertiva lo afecta, porque las personas están actuando de forma predispuesta o están pensando por la otra persona, entonces no son capaces de escuchar lo que la otra persona lo que va a comunicar. La otra persona habla y ellos están pensando en lo que le van a decir. Hay una escucha activa sobre Exactamente, están pensando y sobre lo que van a decir también y entonces, por supuesto, niegan la realidad de lo que la otra persona comunica. No, eso es mentira, porque mi mente me dice que esto es así. Es una distorsión de la realidad, que puede ser en base a la evasión, a ser irrelevante, hiperracional o inquisidor. El inquisidor nunca va a creer nada. Siempre te mira con aire lo cuestiona todo, sí. De que estás mintiendo en alguna parte y que no diste lo mejor de ti, pudiste haberlo hecho de otra forma. Bueno. Entonces es muy importante porque de todas esto que estamos hablando, rodeamos nuestra vida. Las personas que tienen programas de victimismo, de sumisión, buscan personas inquisidoras para relacionarse con ellas. Es que son perfectos uno para el otro, o sea, corresponden perfectamente. Exactamente. Es un patrón ahí que son uñas y dedos, ¿entiendes? Están ahí que el inconsciente los une. Cuando Programas de estafa. El que tiene programa de deuda o perder dinero, que busca a todos los estafadores, tiene pérdida en los negocios.
la gente siempre queda mal con él, no le pagan en tiempo, en los trabajos incluso le atrasan el salario. Claro. Son cosas que se van dando en la vida cotidiana y tiene que ver con respecto a la información. Entonces, esto tiene que ver con los arquetipos y la programación inconsciente que se hereda del clan. Y ahora, con respecto al campo cuántico, como hablamos que para el inconsciente el otro no existe, todo es información. El campo cuántico es una ley tiene la ley de la unidad, la ley de la correspondencia, la ley de la polaridad, la ley de la vibración, la ley de la resonancia. Los físicos cuánticos han demostrado que, por ejemplo, todo en el universo es energía, desde un elefante hasta una hormiga. Eso lo decía Albert Einstein, lo estoy parafraseando ahora. Los átomos que tiene el agua, que tiene un vaso de cristal, que tiene una mesa de madera, son los mismos. Pero sin embargo la materia se comporta de una forma diferente y tiene una cualidad sólida o líquida o gaseosa. Y lo que varía, o sea, de la manifestación de esa energía es la información que contiene. Ejemplo, en esta mesa ahora mismo hay más partículas de vacío que de materia. Y lo que hace que esta mesa se mantenga unida es la información que tiene, que es una estructura sólida. Entonces, asimismo es la ley de la unidad y del inconsciente y del campo cuántico. Todas las mentes están conectadas. Carlos Gustav Jung, el padre de la psicología, hablaba de lo que era el inconsciente colectivo o el inconsciente de las masas. Está el inconsciente colectivo de una nación, el inconsciente colectivo del clan familiar, que es cómo piensa una sociedad, cómo piensa un clan familiar completo. Y todo eso determina en los resultados, en las elecciones, decisiones y comportamientos que tiene el ser humano hoy en día. Las creencias inconscientes que hereda socialmente y culturalmente del medio donde vive, de la sociedad o la nación donde naciste, donde vives. Las creencias inconscientes que heredas de tu clan familiar. Las creencias condicionan el pensamiento. Tus pensamientos condicionan tus emociones condicionan tus sentimientos condicionan tus actitudes ante la vida y qué eliges, qué decisiones tomas en un momento determinado, en cualquier circunstancia. Bueno, Por lo tanto, las creencias, uno de los ejercicios que se hacen en la biodescodificación es conocer las creencias inconscientes que tienes o que has heredado desde la infancia, que has heredado de tu familia, que has incorporado en tu vida y son las que rigen el 95% de tu inconsciente. comprendo. Nos estás hablando sobre cómo influyen las leyes. Me gustaría que nos hablaras sobre las leyes como tal. Bien, estas leyes del campo cuántico van unidas a lo que es el inconsciente. Si analizamos el cuerpo, que es pura energía, pues también tenemos que saber que la mente inconsciente es pura energía y que emite pensamientos con una determinada frecuencia. El campo cuántico tiene la ley de la unidad, donde las partes conforman el todo conforma a las partes. Nada existe por sí solo, todo está sustentado en una unidad y a partir de ahí se derivan las demás leyes. El principio de la tabla de Esmeralda, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, pues muy bien. El pensamiento o las creencias, emociones, experiencias, información que tenga una persona en su vida y que herede de su clan familiar es exactamente el tipo de personas que va a atraer hacia sí mismo, como relaciones de pareja, amistades, vínculos laborales. Todo tipo de oportunidades, cosas que suceden en la vida de una persona está regida por la ley de la unidad, tanto lo positivo como lo negativo. De la ley de la unidad se deriva la ley de la correspondencia, donde lo semejante atrae lo semejante. Se deriva la ley de la vibración, que todo vibra en una frecuencia determinada de información y la información está dada por las emociones y los sentimientos. Por eso las emociones positivas pues te atraen experiencias positivas y los estados emocionales negativos, bueno, pues te traen más experiencias negativas. Esa es la ley de la vibración. La ley de la polaridad es que para que haya un positivo tiene que existir un negativo. Lo habíamos hablado, para que haya una víctima tiene que existir un victimario. Para que haya una persona violada tiene que existir un violador. Para que haya una persona que sufre una estafa tiene que haber un estafador y así sucesivamente con cualquier circunstancia de la vida. Comprendo.
Esa es la ley de la unidad, la ley de la correspondencia, la ley de la polaridad y de la vibración. Me encanta esto último porque, por ejemplo, entrando en un tema muy, muy importante que es el tema de los vínculos amorosos, las relaciones de pareja, me he dado cuenta que nos encontramos con personas muy puntuales de las cuales podemos tener ciertas experiencias y aprender ciertas cosas. ¿Qué pasa cuando después de que o sea, después de esos hechos, cuando no aprendemos bien lo que pasó, cuando lo que hacemos es reforzar carencias, cuando negamos esa situación, simplemente la evadimos de las múltiples maneras que hablaste, se pueden aumentar o crear nuevas carencias. Sí, realmente, como te explicaba, la ley de la unidad, hay una ley que es la atracción. Mientras más vínculos tú crees con personas que sean iguales a ti, que tengan la misma información, más tú fortaleces esta información en ti. ¿Entiendes? Es como ir al gimnasio. Haces un tipo de ejercicio determinado y fortaleces ese grupo de músculos. Pues asimismo es igual con la información que tienes y el tipo de experiencias y personas que estás atrayendo constantemente a tu vida. Ratifican, fortalecen tu sistema de creencias, pensamientos, percepciones de la vida y te dan una y otra vez más de lo mismo, de forma cíclica. O sea, en teoría, si uno se construye, se vuelve una mejor persona, trabaja en el mejoramiento continuo y Atraes con... personas iguales que están buscando mejorar, que tienen crecimiento personal, que buscan mejorar constantemente su ser, el hacer y el tener, ¿entiendes? Son personas que buscan el progreso. Igual si tienes una percepción negativa de la vida, sumas creencias negativas, emociones negativas, pues atraes personas destructivas también. Comprendo, Esa es la ley de la polaridad, de la ley de la correspondencia, la ley de la unidad. comprendo. Y en las relaciones de pareja hay que hablar que el 90% de casi todas las relaciones son relaciones de reparación. Por ejemplo, cuando eres doble de tus padres, de tus abuelos, buscas una pareja que sea doble de tus padres o de algún miembro de tu clan familiar, es para repetir los conflictos que ellos vivieron como pareja en tu relación actual. Y a veces se dan circunstancias determinadas que son inesperadas, reacciones inesperadas, conflictos inesperados que la explicación está en la historia del clan familiar o en el proyecto de sentido de vida que se hereda de los padres. Incluso en las relaciones activas, en la vida contemporánea que llevamos, si practicamos la repetición, si hay patrones que condicionamos, no aprendemos de ellos y los repetimos en futuras relaciones, nos suceden, podrían sucedernos tal cual Sí, cosas muy similares, al punto cíclicamente. que asusta, al punto que asusta porque realmente se repiten muchos patrones y escenarios que son muchas veces desfavorables, que son de hecho para haber aprendido ahí. Es como si la vida te estuviera probando, perfecto, Jesús, ¿aprendiste? No, sí aprendí, vamos a ver si es verdad. Ah, no, resulta que no lo había entendido todo y vuelves otra vez. La cuestión está en eso. La vida funciona como un espejo. Todo lo que te estás viendo a ti mismo a través de los demás. Cualquier relación que establezcas con una persona es para conocerte a través de la otra persona. Porque para el inconsciente, como hablamos, el otro no existe. Entonces vas a traer una persona que tenga tu misma información y así es como el clan familiar perpetúa la memoria de ellos y su historia para que nunca los olvides y lo heredes como especie y las próximas generaciones igual. ¿Cómo se trasciende esta información? Lo primero es tomando conciencia, aceptando que la realidad que uno está viviendo está condicionada y que uno pues pueda percibirlo y hacerlo de una forma diferente. Hay que percibir la vida de una forma diferente y empezar a buscar las respuestas. Las historias o lo que uno está viviendo siempre está antecedido en el clan. Hay que conversar con mamá, con papá, los abuelos, sacar los secretos, las historias familiares, porque esa es la área de la sombra. Se habla mucho de la sombra del inconsciente. La sombra siempre sale, la sombra siempre está en el acecho, dirigiendo a la vida, y está ahí en las necesidades, en las carencias, en los conflictos, en las experiencias negativas. Es como sale la sombra en la vida de una persona de forma contemporánea. Por eso es muy importante indagar en la historia familiar, con mamá, con papá. Comprendo. Hay una tendencia a guardar los secretos, y los secretos es la pura toxicidad que puede vivir un ser humano en su vida. Que programan en un futuro. Exactamente, eso se ve mucho en las historias de las violaciones, mujeres que son violadas o son acosadas y bueno, es porque alguien en la familia sufrió ese mismo problema, historias de incesto,
He visto mujeres que han tenido conflictos biológicos, o sea, miomas, problemas en el útero, quistes, fibromas, que anteriormente fueron abusadas, pero a su vez mamá también fue abusada, o las Comprendo. abuelas fueron abusadas. Vi un caso específico de una bisabuela que a los 13 años fue abusada, la abuela a los 13 años también fue abusada, la madre de esta muchacha es fruto de la violación de su abuela, Uf. y entonces esta muchacha nace con un proyecto sentido de vida de ser hija varón, un hijo varón. Claro, para que se acabe el abuso ese en contra. Claro, ¿Hasta cuándo? porque ser mujer es una desventaja. Claro. Y entonces, bueno, evidentemente ella nace con el proyecto de ser. Entonces se ve que es tosquita, que ha tenido sus parejas y eso, pero también ha tenido sus relaciones con otras mujeres. Vendría siendo una zurda biológica, ¿no? Sí, una zurda biológica. Y tiene un conflicto de identidad porque ella dice, soy mujer, o sea, me gustan los hombres. Pero sin embargo, la experiencia, o sea, de tipo sexual íntima que más tuvo fue con mujeres, aunque le gustan con los hombres. Y con los hombres siempre tiene conflicto, porque para el inconsciente de ella, como es doble de su abuela y de su bisabuela, el hombre es un violador y el sexo con hombre equivale a violación. Entonces tienes que evitar al hombre. Comprendo. Y créeme que ese ha sido un gran dilema existencial en la vida de esta muchacha. Jesús, o sea, me parece fascinante realmente las anécdotas. Y me gustaría ya para ir culminando que nos hablara sobre dos cosas muy rapidito, porque mencioné el término y es bueno que las personas tengan claridad sobre eso. Lo que viene siendo surdo biológico. ¿Qué quieres definir con eso? ¿Qué plantea? Y después la pregunta o sea, me parece una pregunta muy importante, lo que viene siendo Dios. Muy, muy bueno es. Mira, es muy importante en la biodescodificación saber si la persona es zurda biológica o diestra biológica. Para eso hay un test físico que se hace para determinar. Hay personas que pueden ser diestras funcionales, o sea, que escriben con la mano, pero son zurdos biológicos. El zurdo biológico es una necesidad del clan, siempre. En el caso de la mujer, arquetípicamente, si nos remontamos a la época primitiva, la mujer que era zurda biológica en el clan era la que, si los hombres se iban a casar o estaban en guerra y venía un animal a atacar a la familia o a la comunidad, ella cogía una antorcha y se fajaba con el animal. O era la clásica mujer guerrera o mujer cazadora que desarrollaba atributos masculinos o cualidades masculinas por una necesidad de que había ausencia del hombre. Comprendo. ¿Entiendes? O para que la enseñar a las mujeres a ser fuertes. Eso ocurre mucho hoy cotidianamente cuando las mujeres, o sea, hay historias de que los hombres han abusado física, psicológicamente, sexualmente de las mujeres. En el clan vienen saliendo zurdas biológicas, que son mujeres con carácter fuerte, que tienen mucho la tendencia a pensar que ser mujer es una desventaja, que es mejor ser hombre, una creencia genérica que se repite mucho. Tienen conflicto con la maternidad o si quieren tener hijos, quieren protegerlos. Hay una necesidad que el primer pensamiento que piensan cuando van a ser madres es que tengo que proteger a mi hijo o a mi hija. Claro. ¿Entiendes? Y entonces es la necesidad de que y son mujeres que son jefas, te las topas, son jefas en los centros de trabajo, rechazan más las actividades domésticas, las hacen por obligación, no la hacen porque les gusta o lo disfruten o porque sea algo cotidiano, rechazan lo que es cocinar, las cosas que normalmente haría una mujer. Comprendo. Y entonces esa es la zurda biológica, es de carácter fuerte, dominante, quiere dominar al hombre, busca a un hombre y que quererlo someter, ella es la que quiere llevar la voz cantante en la relación. En el caso del hombre que es zurdo biológico, Me parece que tenemos buenos ejemplos por aquí, por el equipo de trabajo. Me hace feliz. el, el caso del hombre que es zurdo biológico es igual una necesidad del clan, pero es lo opuesto. O sea, es el hombre que en la época primitiva era el cocinero. Los hombres iban a la guerra y era el tipo que se encargaba de cocinar y para alimentar. Soy yo Era definitivamente. el hombre que era protector, que se dedicaba a quedarse para proteger a la familia o a la comunidad en la cueva. Así aprendía, como los hombres estaban cazando y las mujeres eran las que se quedaban, pues él aprendía a cocinar y a hacer labores domésticas y ayudaba a las mujeres. Son hombres que tienen una gran empatía con las mujeres
conocen la mente femenina, saben ponerse en la piel de la mujer y es una necesidad biológica del clan. O sea, las mujeres que han sufrido mucho cuando vienen hijos varones condicionan que sean zurdos biológicos para que sean empáticos con ellas y no las abusen como han sido los diestros biológicos. Caso hombre diestro biológico, el clásico alfa, el día entero en la calle, no le importa nada, a lo mejor maltrata a la mujer, no tiene empatía. Y le cuesta más Le desarrollar esa cuesta más parte. desarrollar esa parte. Y en el caso de la diestra biológica, es una mujer normal, clásica, que es de la casa, ama de casa, asume un papel pasivo. El hombre siempre busca un hombre dominante que la ayude a salir adelante o que le diga qué tiene que hacer porque no tiene voluntad o decisión y acción propia. Ahora, cuando se une un diestro biológico, que es un alfa, con una zurda biológica, Cuidado. los choques son abismales porque el hombre dice no se quiere dejar gobernar por la mujer y la mujer quiere buscar gobernar al hombre. Interesante eso. Entonces, en el caso de un zurdo biológico con una diestra biológica, los dos son pasivos. Están esperando a ver quién se pone de acuerdo para tomar la iniciativa. Es importante, ahora que recalcas esto, es importante, me gustaría que los espectadores tengan claro de que, o sea, no estamos estigmatizando que existe una forma adecuada o no de vivir No, no, no. en lo absoluto. Es una condición Exacto, son biológica. condiciones biológicas. Y yo mismo, por ejemplo, yo soy zurdo biológico y me siento increíblemente bien de ser zurdo biológico. Eso no me ha limitado en lo absoluto a, en mi vida, poder tener bien clara mi masculinidad, entrenar, ser fuerte, ser decisivo, tener un carácter bastante, en algunos momentos afable, en algunos momentos bastante determinante. O sea, eso no es como que te encapsula en una forma. No, no. Simplemente te predispone. Te predispone. O sea, el hombre que es alfa, que puede ser más agresivo, también puede desarrollar la empatía, también Claro. puede intentar y mejorar su capacidad social Exacto. para comprender también a las Hay mujeres. ¿sabes? cosas, condiciones naturales y biológicas que son producto de las necesidades del clan. Siempre hay que recordar eso. El clan condiciona toda la existencia de una persona y por lo tanto las modificaciones pueden ocurrir a partir de la regresión y reprogramación del inconsciente, cambiar la información, cambiar el contenido emocional, Comprendo. poner la información que deseas vivir, que deseas experimentar y sanar tu vida es lo más importante. Jesús, ha sido maravilloso. Y para terminar, la gran pregunta, la pregunta que para mí es muy importante. De hecho, no te lo voy a hacer con una pregunta, te lo voy a dar como una afirmación y quiero que te expreses. Dios. Muy bien. Bueno, escrito está que somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Entiéndase por imagen que tenemos una esencia espiritual divina en nosotros. Eso todas las religiones y culturas lo saben. Nosotros tenemos una energía espiritual llamada alma, que es como decir una fuente de energía infinita que incluso infunde vida al cuerpo. Cuando el alma abandona el cuerpo, pues ocurre el proceso de repulsión y desintegración de la materia, la muerte. Entonces, entiéndase eso por imagen. Semejanza es que somos creadores, tenemos un potencial infinito en nuestra alma, una energía infinita que tiene la capacidad de crear cualquier realidad en este mundo físico que podemos vivir. Pero ahora el alma crea la realidad en base a la información que hay en la mente. Por lo tanto, el cuerpo es una extensión de la mente es una extensión del alma. El alma en sí es una energía pura que trabaja con información de la mente y por eso es tan importante sanar ese puente, esa conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual, que es la mente inconsciente. Comprendo. Entonces, la mente inconsciente controla el sistema nervioso vegetativo, los chakras, el aura, los meridianos, toda la anatomía energética que nosotros conocemos dentro de la medicina alternativa, la física cuántica y la acupuntura. Entonces, esa energía se manifiesta y se comporta de acuerdo a la información que esté en la mente y entonces puede crear bloqueos o excesos o deficiencias que afectan la biología, las células como tal. Comprendo. Por eso es muy importante saber que somos Dios en acción, que tenemos la capacidad y el poder de transformar nuestra vida y muy importante entender que la frecuencia del Creador de información con que Dios se manifiesta en la vida es paz, amor y abundancia. Ese es todo el mensaje de salvación y que Dios no hace la guerra consigo mismo, Dios no se enferma,
Dios no se odia a sí mismo. Claro. Y como Dios está en cada uno de nosotros, si nosotros logramos vivir y materializar nuestros pensamientos, emociones, creencias y sentimientos en paz, amor y abundancia, así se va a manifestar toda nuestra vida y nuestra existencia. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Agua. Un placer. Placer, hermano, haber estado aquí contigo compartiendo. Para mí ha sido increíble. Estoy muy feliz realmente.